Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia, nuestro lente. Vamos a enfocarlo hoy en Estados Unidos porque estos son los hechos. Con dos discursos, el Papa Francisco hace historia. El primero fue en el Capitolio, donde por primera vez un máximo representante de la Iglesia Católica le habló directamente a los congresistas, a quienes les pidió abolir la pena de muerte, ayudar a los inmigrantes y combatir el cambio climático, entre otros temas también importantes. El otro lo dijo en el seno de las Naciones Unidas, donde el argentino, frente a los líderes de la comunidad internacional, habló de la importancia de prohibir las armas nucleares, entre otros temas. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones. En un debate porque para algunos conservadores el Papa llegó a Estados Unidos a llevar solamente un discurso político y no religioso, con el que se dedicó a atacar al modelo económico de la primera potencia mundial, demostrando a su parecer una vez más su tendencia de izquierda. Sin embargo, otros dicen que Francisco simplemente abogó por el bienestar de la humanidad, exponiendo lo que, según la doctrina católica, afecta a las personas y los aleja de la Iglesia. Con este tema comenzamos. Bienvenidos. Empezamos este tema de debate con la pregunta que invitamos a responder a nuestros televidentes a través de las cuentas que aparecen en su pantalla, @NTN24Zoom. ¿Cómo cree usted que llegó el mensaje del Papa Francisco a los republicanos en Estados Unidos? No era para menos que el mundo centrara sus miradas en los Estados Unidos, debido a que por primera vez en la historia un papa de la Iglesia Católica era recibido por todo el cuerpo legislativo de la primera potencia mundial. En este escenario, Francisco sorprendió con un discurso con el que para muchos pudo herir las susceptibilidades de los republicanos. Histórico paso del Papa Francisco por Estados Unidos. Luego de su significativa visita de 2 días a Cuba, el máximo jerarca de la Iglesia Católica vuelve a tocar los hilos más sensibles de la política, esta vez en la primera potencia mundial. El cambio climático, la pena de muerte, los inmigrantes, el acoso financiero y las armas nucleares han sido los puntos más relevantes de su esperado discurso durante su visita a la nación americana, frente al Congreso de los Estados Unidos y el Pleno de las Naciones Unidas. Hay que empeñarse por un mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente el Tratado de No Proliferación en la letra y en el espíritu, hacia una total prohibición de estos instrumentos. Pero en su paso por la Unión Americana, estas palabras no fueron las únicas que llamaron la atención de la clase política. Precisamente un día antes de su arribo a la ONU, Francisco habló en el Congreso frente a los 435 representantes de la Cámara y 100 senadores de Estados Unidos, a quienes el Papa argentino les tocó temas sensibles como el de los inmigrantes. Sabiendo que muchos de ustedes también descienden de inmigrantes, debemos resolver esto de la manera más noble y justo como sea posible. La pena capital fue otro de los puntos álgidos de la política norteamericana al que también hizo referencia. Abogar en diferentes niveles para la abolición de la pena de muerte. Estoy convencido que esta es la mejor manera, ya que cada vida es sagrada. Por último, y sosteniendo lo publicado en su encíclica, el pontífice hizo un llamado a evitar los efectos más negativos del deterioro ambiental causados por la actividad humana. Un esfuerzo responsable y lleno de coraje para redirigir nuestros pasos y para evitar los efectos más serios de el deterioro del medio ambiente. Unas palabras emotivas que, a pesar de que pudieron molestar a algunos, a otros parece que les llegó muy adentro de su corazón. O por lo menos así pareció que le sucedió al líder de los republicanos, John Boehner, quien durante su llegada del Papa y en medio de su discurso no aguantó las lágrimas.
Debatimos este tema y saludo desde nuestros estudios en Washington a Carlos Mercader, asesor republicano. También nos acompaña desde este lugar Rubén Olmos, socio director de Global Nexus, consultoría internacional, y desde los estudios de NTN 24 en Miami está con nosotros Carlos Pereira, analista político demócrata. Señores, un gusto estar con ustedes. Bienvenidos. Señor Mercader, quiero empezar con ustedes, quizás haciéndole la misma pregunta a nuestros televidentes. ¿Cómo cayó el mensaje del Papa, ese histórico mensaje del Papa frente a todos los legisladores, sobre todo los republicanos? ¿Cómo se sintió ese mensaje? Bueno, personalmente, primeramente, buenas noches, Andrea, y buenas noches a todo el público que está viendo el programa esta noche, también al distinguido panel. Como católico tengo que decirte que es de gran alegría, gran emoción, que cada vez que el Santo Padre decide visitar el lugar donde uno vive, pues vamos, uno se siente conmovido por el hecho de que él venga y obviamente haga reflexión en unos temas que son, yo digo, no tienen color, no tienen partido, realmente son temas que nos afectan a todos y en términos de política, yo creo que no se puede analizar políticamente el mensaje. Yo creo que hay que analizarlo más en sus méritos, cómo nos hace bien a todos. Y yo creo que lo más importante de lo que el Papa habló en su discurso en el Congreso y que ha estado hablando a medida que ha ido pasando, en lo que ha estado en los diferentes lugares, es de cómo es necesario encontrar un campo común para trabajar juntos y trabajar por la sociedad en general. Hay unos temas particulares que él habló que sin duda alguna tocan la fibra de tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Y en base a eso, pues mira, yo creo que cuál va a ser la reacción inmediata a eso, lo vamos a ver en estas semanas, porque vamos a ver la reacción en términos de proyectos que se presenten, en términos de acciones que se tomen desde el Congreso, incluso también desde el Ejecutivo, para atender los diferentes puntos que él tocó, como es el tema migratorio, como es el tema del ambiente, como es el tema del aborto, como es el tema de la familia, etcétera. Señor Pereira, bienvenido. ¿No lo sintieron también desde otras trincheras como un discurso contra el capitalismo, como una sacudida a la derecha estadounidense? Para nada, contra una sacudida hacia la derecha estadounidense. Yo creo que fue más una sacudida al Partido Republicano debido a que los 3 puntos que tocó el Santo Padre son muy álgidos y yo creo que realmente sí llegaron muy a las entrañas de los republicanos, hasta el punto de que vemos de que hoy en horas tempranas renuncia Joe Bennett como Speaker of the House, como el vocero de la Cámara de Representantes. Entonces, yo creo que realmente el discurso del Papa llegó muy adentro en las entrañas de los republicanos. Creo que Joe Bennett realmente eso le tocó su alma y realmente por eso se vio en la necesidad de renunciar el día de hoy. Temas como la pena de muerte, migración y el ambiente son los temas que van dirigidos específicamente a los republicanos que han mantenido durante ya más de 8 años una política contraria y que siempre han jugado a la oposición hacia estos temas y han tenido una política de obstrucción cada vez que se quiere lograr desarrollo y se quiere lograr el progreso de estos 3 temas. Yo creo que realmente sí. Al Partido Republicano le llegó muy adentro este discurso porque se trata de algo humano. No se trata de una cosa política, no se trata de una cosa de la derecha o de la izquierda, porque inclusive del lado republicano han ofendido al Papa Francisco llamándolo, algunos han hasta hecho énfasis como de que es comunista, y no, el hecho de que el Papa tenga cierto afecto y tenga acercamiento hacia las clases más desposeídas, ya eso lo hace un socialista, pero no leninista. Estamos hablando de un socialista no estalinista.
Estamos hablando de alguien que se preocupa por las clases sociales más desposeídas, y yo creo que hay muchos que sí se la sintieron y han inclusive ofendido al Papa públicamente. Yo creo que realmente ellos tienen que pensar muy bien, porque ahí hay una fracción del Partido Republicano, como donde está Ted Cruz, que quieren siempre tumbar, hacer shutdown, o sea, cerrar el gobierno, y ya iba a ser la tercera vez. Claro. Y creo que con mucha dignidad Joe Boehner decidió renunciar, porque el Papa debe haber tocado su corazón. Ahora, y no está de acuerdo con las políticas de su partido. Vamos por partes, señor Olmos, le doy la palabra a usted. Para algunos, como lo decíamos, y el señor Pereira lo ha visto, es un jalón de orejas, fue una sacudida para una parte del Partido Republicano. Otros dicen, bueno, Francisco no sonó tan cuestionador como se pensaba. Fue un discurso más bien cuidadoso, ni siquiera tocó el embargo a Cuba, que es lo que todo el mundo tal vez esperaba al inicio del viaje viniendo de La Habana, y no lo hizo. ¿Lo sintió usted así, un discurso tratado con pinzas? Andrea, muy buenas noches. Primeramente, gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Saludo a tu auditorio con mucho gusto. Pues mira, yo iría un poco más a fondo y haría un análisis geoestratégico de la visita que está teniendo el Papa a nuestro continente. Brevemente repasar que su visita a Cuba fue una visita evidentemente histórica, en un momento en el cual se está recomponiendo paulatinamente una relación con Estados Unidos que, como tú bien sabes, ha sido una relación sumamente compleja. El Vaticano jugó un papel fundamental con Estados Unidos y Canadá también para restablecer poco a poco esta relación. Y a nivel, evidentemente, embajadas, todavía el asunto del embargo es totalmente otro asunto, y que yo veo difícil que en el corto plazo veamos algún cambio. Luego llega el Papa a Washington. Creo que el presidente Obama aprovecha el discurso que dio él y el Papa al iniciar su visita aquí. Por un lado, el presidente Obama para empujar su agenda, yo diría liberal, una agenda en la cual se ha enfocado en los últimos años, y yo creo que aprovechó este espacio pues para el tiempo que le queda como presidente empujar temas que para él en su momento han sido y serán importantes. Yo creo que el Papa fue cuidadoso en los temas que manejó de ambos lados del espectro político. Yo sí quiero diferir un poco con el panelista anterior. Yo creo que la renuncia de John Boehner no tiene absolutamente nada que hacer con lo que el Papa dijo ayer en el Congreso General. Lo podemos ahorita analizar. En fin, yo creo que el Papa aprovechó el espacio para mandar mensajes muy contundentes. Lo hizo el día de hoy también en Naciones Unidas. Y bueno, yo sí siento que se cuidaron las formas y bueno, podemos seguir debatiendo. Señor Mercader, entremos entonces a los temas que tocó el Papa. Sin duda algunos que pueden molestar a los republicanos. Vamos inmediatamente a abogar por eliminar la pena de muerte. ¿Cómo cayó eso? Es decir, está hablando de la familia, es verdad, por encima trató el tema del aborto, quizás los que lograron entender que prevalecía la vida, y pidió la eliminación de la pena de muerte. ¿Cómo llega eso a un país y a un partido tan consciente o tan aprobador, digámoslo así, de la pena de muerte en Estados Unidos? Sí, no, mira, bueno, hay que ponerlo en contexto de los números, pero antes de eso también quería reaccionar un poco a las palabras del panelista, del compañero Carlos Pereira. Yo creo que si reducimos el discurso del Papa nuevamente a un asunto de republicanos demócratas, yo creo que estamos haciéndole un flaco servicio a la gente que nos está viendo, porque la realidad del caso es que es un mensaje mucho más profundo. De verdad, el que piense que el Santo Padre vino aquí a decir, a tratar de establecer diferencias políticas o a tratar de enaltecer una posición política versus la otra, yo creo que está analizando esto de la forma incorrecta. Ahora, tú me preguntas específicamente del tema de la pena de muerte. Pues mira, en principio, yo soy analista republicano, pero en principio yo estoy en contra de la pena de muerte. Yo de verdad no creo en privar de la vida a nadie intencionalmente. Y así mismo hay muchos republicanos que piensan, y como yo, hay otros que no piensan igual. Y probablemente el mensaje a ellos, y ustedes tendrán que internalizarlo, meditar sobre ello,
pero cuando uno mira los números, por ejemplo, pena de muerte vis a vis el aborto, que es un tema recurrente en la iglesia, es un tema del cual el Papa no corre de él, o sea, realmente él toca nuevamente de la protección de los menos, ¿verdad?, de los más desprotegidos, que habla de los niños. Pues el tema del aborto, cuando uno compara en 40 años, aquí en Estados Unidos han muerto por pena de muerte 1.300 personas. Vis a vis en abortos, que 1.300 abortos ocurren en clínicas de abortistas en Estados Unidos en un día o 2 días. O sea, es que yo creo que sí, el tema de la pena de muerte es un tema importante, es un tema que en Latinoamérica es muy importante, y Latinoamérica es un ejemplo para Estados Unidos y para el mundo de cómo han tomado medidas contra la pena de muerte. Y yo creo que Estados Unidos realmente no debería tenerla, ¿verdad? Pero los que creen en ella y la justifican, pues mira, sin duda alguna, el mensaje del Papa es un mensaje que yo creo que les llega a la conciencia, les llega al corazón, y ellos deben meditar sobre ello. Pero asimismo también en temas de vida, el tema del aborto. Señor Pereira, que le voy a dar la palabra porque sé que quiere hablar, pero quiero seguir con el señor Mercader, porque entiendo lo que él dice cuando menciona que reducir el discurso del Papa a demócratas y republicanos, pues es quitarle esa importancia de lo que ha venido el Papa a decir en Estados Unidos. Sin embargo, los análisis en los principales periódicos de Estados Unidos, en los editoriales, en los headlines, en los titulares de los Estados Unidos, se hablaba mucho de cómo el Papa ha sido muy político en un discurso como este. Y tal vez sí ha mirado, y para muchos ha mirado el lado republicano. ¿Por qué, señor Mercader? Porque ha tocado 3 temas que tocan la fibra de la derecha estadounidense, de los republicanos, de aquellos que tal vez dentro del Congreso no han querido avanzar en esos temas. A eso voy más bien. Como oigan, yo sé que a ustedes les molestan esos temas y me voy a referir a ellos. También hay que... Sí, adelante. Bueno, lo que pasa es que también hay que vuelvo y repito, hay que ponerlo todo en contexto. Por ejemplo, en el tema de migración, que el compañero ahorita decía que los republicanos en 8 años supuestamente habían entorpecido todos los procesos para lograr una reforma migratoria. Pues eso es falso, y tengo que decirle al amigo Pereira que se debe instruir un poco mejor, porque hace 8 años el presidente de los Estados Unidos, que hizo campaña para una reforma migratoria, que cuando ganó la presidencia, ganó con un Congreso totalmente a su favor demócrata, él no presentó un ápice de legislación en pro de la reforma migratoria. Entonces decir, no, es que los republicanos son los que entorpecen esa discusión, entorpecen que encaminemos un proceso hacia una reforma migratoria, es mentirle al pueblo. Que sí es cierto que hay facciones en el Partido Republicano que no están de acuerdo en una reforma migratoria completa, eso sí es cierto, pero también en el Partido Demócrata, porque si no le tendríamos que preguntar al presidente Barack Obama por qué, teniendo todo a su favor, no impulsó la reforma migratoria que prometió, incluso que luego se ha convertido en el presidente que más deportaciones ha realizado durante su incumbencia en la presidencia. De nuevo, yo creo que analizar las cosas y decir que tiene un valor absoluto, por ejemplo, el gobierno y el Congreso era en mayoría la Casa de Representantes demócrata. Acuérdate que todo fue hacia, y él lo ha dicho claro, todo fue hacia la reforma de salud, que también la obstruyeron y la cambiaron y tiene todos los defectos que tiene el Obamacare. Responsabilidad de toda la obstrucción que trajo. Y ahí sí que no le voy a echar solamente la culpa a republicanos, sino que hubo demócratas conservadores también que se encargaron de esa reforma de salud no fuera de lo mejor. El enfoque que tuvo el Ejecutivo fue totalmente hacia la reforma de salud. Hagamos una pausa.